El 11 de septiembre de 2001, una serie de ataques terroristas coordinados sacudieron a los Estados Unidos hasta su núcleo. El cerebro detrás de estos ataques fue Osama Bin Laden, un extremista de Arabia Saudita, y el líder del grupo terrorista conocido como Al-Qaeda. Los ataques se dirigieron a varios lugares de alto perfil, pero fue la destrucción de las Torres Gemelas, en la ciudad de Nueva York, lo que dejó las cicatrices más profundas. Las icónicas torres del World Trade Center eran símbolos de la prosperidad y el poder estadounidenses, y su colapso envió ondas de choque en todo el mundo. Los acontecimientos de ese día cambiaron el curso de la historia para los Estados Unidos y el mundo. A raíz de los ataques, Estados Unidos lanzó una guerra global contra el terrorismo, tratando de desmantelar las redes terroristas y llevar a los responsables ante la justicia. Osama Bin Laden se convirtió en el objetivo principal de esta guerra. Estados Unidos lanzó una cacería humana para localizar y capturar o matar a Bin Laden, quien se creía que se escondía en las escarpadas montañas de Afganistán. La búsqueda de Bin Laden abarcó años e involucró innumerables operaciones de inteligencia, acciones militares y esfuerzos diplomáticos. Se convirtió en una misión definitoria para los Estados Unidos, mientras el mundo observaba y esperaba que se hiciera justicia. Finalmente, el 2 de mayo de 2011, casi una década después de los ataques del 9/11, Estados Unidos logró su objetivo. Un equipo de SEAL de la Marina altamente capacitados realizó una redada en un complejo en Abbottabad, Pakistán, donde se escondía Bin Laden. La operación, llamada Neptune Spear, terminó con la muerte de Bin Laden. Su cuerpo fue rápidamente detenido por los Estados Unidos, y las pruebas de ADN confirmaron su identidad. La muerte de Bin Laden fue una victoria significativa para los Estados Unidos y un punto de inflexión simbólico en la guerra contra el terrorismo. Proporcionó una sensación de cierre para las familias de las víctimas del 9/11 y trajo alguna medida de justicia por las vidas perdidas en ese fatídico día. Sin embargo, el impacto de los acontecimientos del 11 de septiembre y la posterior búsqueda de Bin Laden se extendió mucho más allá de las consecuencias inmediatas. Los Estados Unidos sufrieron cambios significativos en sus políticas de seguridad nacional y su enfoque de la lucha contra el terrorismo. La creación del Departamento de Seguridad Nacional, la expansión de la comunidad de inteligencia y la aprobación de la Ley Patriot de los Estados Unidos fueron respuestas directas a los ataques del 9/11. Estas medidas tenían como objetivo mejorar el intercambio de inteligencia, mejorar las medidas de seguridad y prevenir futuros ataques terroristas en suelo estadounidense. La búsqueda de Bin Laden también tuvo implicaciones geopolíticas más amplias. Estiró las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados, así como con países donde se creía que Bin Laden se escondía. El uso de ataques con aviones no tripulados y otras operaciones encubiertas se hizo cada vez más común a medida que Estados Unidos buscaba desmantelar redes terroristas en todo el mundo. En última instancia, el impacto de Osama Bin Laden y los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 no puede ser subestimado. Los ataques cambiaron la forma en que pensamos sobre la seguridad, el terrorismo y el equilibrio entre las libertades individuales y la seguridad nacional. Hoy, el mundo continúa lidiando con el legado de Osama Bin Laden y la amenaza continua del terrorismo. La lucha contra el terrorismo sigue siendo una prioridad para los gobiernos de todo el mundo, y los acontecimientos del 11 de septiembre sirven como un recordatorio constante de la necesidad de vigilancia y resiliencia. Al reflexionar sobre el día en que Osama Bin Laden cambió la historia de los Estados Unidos, también debemos recordar la resistencia y la fuerza del pueblo estadounidense. Ante la tragedia, se unieron, se apoyaron mutuamente y reconstruyeron sus vidas. La memoria del 11 de septiembre de 2001 quedará grabada para siempre en la conciencia colectiva de los Estados Unidos y el mundo. Es un recordatorio de la importancia de la unidad, la resiliencia y la lucha en curso por la paz y la seguridad. En los años posteriores a la muerte de Osama Bin Laden, Estados Unidos y el mundo experimentaron cambios significativos en la política y la seguridad global. La guerra contra el terrorismo continuó evolucionando, con nuevas amenazas y desafíos surgiendo en el horizonte. El surgimiento de ISIS,
Estado Islámico de Irak y Siria, en el Medio Oriente, demostró la resistencia y adaptabilidad de los grupos extremistas. Estados Unidos y sus aliados enfrentaron una nueva ola de terrorismo, mientras ISIS buscaba establecer un califato y expandir su influencia a través de la violencia y la propaganda. La lucha contra ISIS se convirtió en una prioridad para las naciones de todo el mundo. Se formaron coaliciones internacionales y se lanzaron operaciones militares para degradar y finalmente derrotar a la organización terrorista. El panorama de la seguridad global cambió para siempre a medida que la amenaza del terrorismo continuaba evolucionando. A pesar de los progresos realizados en el desmantelamiento de las redes terroristas, los actos de terrorismo continuaron ocurriendo en diversas partes del mundo. Los ataques en París, Bruselas, Estambul y otras ciudades importantes sirvieron como recordatorios alarmantes de que la amenaza del extremismo y el terrorismo seguía siendo un desafío global. El impacto de estos ataques se extendió más allá de las víctimas inmediatas y sus familias. Golpearon el corazón de las normas sociales, fomentando el miedo, la desconfianza y una sensación de vulnerabilidad. Los gobiernos de todo el mundo se vieron obligados a reevaluar sus medidas de seguridad y adaptarse a las tácticas cambiantes de las organizaciones terroristas. Junto con los actos físicos de terrorismo, el reino digital se convirtió en un campo de batalla para promover ideologías extremistas y reclutar nuevos miembros. Las plataformas en línea, las redes sociales y los canales de comunicación cifrados se convirtieron en herramientas para difundir propaganda, radicalizar a las personas y organizar actos de terror. Los gobiernos y las empresas de tecnología se enfrentaron al desafío de equilibrar las preocupaciones de seguridad con la preservación de la libertad de expresión y los derechos de privacidad. Lograr el equilibrio adecuado entre la protección contra las amenazas en línea y la defensa de las libertades civiles se convirtió en un tema polémico que continúa siendo debatido hasta el día de hoy. A raíz de los ataques del 9/11 y la posterior persecución de Osama Bin Laden, los Estados Unidos se sometieron a un período de introspección y autorreflexión. La nación cuestionó sus políticas exteriores, su papel en el mundo y el impacto de sus acciones en los asuntos globales. La guerra en Irak, que se lanzó en parte como respuesta a los ataques del 9/11, enfrentó críticas y escrutinio. La ausencia de armas de destrucción masiva que se utilizaron como justificación para la invasión planteó preguntas sobre la exactitud de los informes de inteligencia y los procesos de toma de decisiones que llevaron a la intervención militar. Estas dudas y reflexiones llevaron a una discusión más amplia sobre el uso de la fuerza militar, la importancia de la diplomacia y los principios que deben guiar las acciones de una nación en el escenario mundial. Estados Unidos reevaluó su papel como superpotencia global y trató de lograr un equilibrio entre el poderío militar y el compromiso diplomático. Los eventos del 11 de septiembre también tuvieron un profundo impacto en la comunidad musulmana, tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo. Los musulmanes se enfrentaron a un mayor escrutinio, estereotipos y discriminación como resultado de las acciones de unos pocos extremistas que afirmaron actuar en nombre del Islam. El sentimiento antimusulmán y la islamofobia aumentaron en varias partes del mundo, lo que llevó a una sensación de marginación y alienación entre los musulmanes. Las organizaciones y los individuos trabajaron incansablemente para desafiar los estereotipos, promover la comprensión y fomentar el diálogo para salvar las divisiones creadas por el miedo y la ignorancia. El legado del 11 de septiembre de 2001 también destacó la resiliencia y fortaleza de las comunidades afectadas por actos de terror. Las familias y los sobrevivientes se unieron para apoyarse mutuamente, sanar y reconstruir sus vidas. Los lazos formados frente a la tragedia sirvieron como testimonio del indomable espíritu humano. Los monumentos y ceremonias se llevaron a cabo anualmente para recordar a las víctimas de los ataques del 9/11 y honrar los sacrificios de los socorristas y ciudadanos comunes que mostraron una valentía extraordinaria en ese fatídico día. Estos tributos proporcionaron consuelo, unidad y un sentido de identidad nacional que trascendió las diferencias y divisiones. Los ataques del 9/11
También provocaron cambios extensos en las medidas de seguridad del aeropuerto y los protocolos de viaje. Procesos de detección mejorados, la implementación de la Administración de Seguridad del Transporte, TSA, y un mayor enfoque en la seguridad de los pasajeros destinados a prevenir futuros actos de terrorismo, al tiempo que se garantiza el flujo fluido de los viajes globales. A medida que Estados Unidos y el mundo avanzaron después del 9/11, las lecciones aprendidas de ese trágico día continuaron dando forma a las políticas, estrategias y discursos públicos. La búsqueda de la paz, la justicia y la seguridad seguían siendo desafíos continuos que requerían cooperación, comprensión y un compromiso con los valores compartidos. El impacto de Osama Bin Laden y los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 reverberaron a través de generaciones. A medida que el mundo se enfrenta a nuevas amenazas, complejidades geopolíticas y paisajes de seguridad en evolución, el recuerdo de ese día trágico sirve como un recordatorio de la necesidad de unidad, resiliencia y un compromiso colectivo con un futuro mejor y más pacífico. Es en este espíritu que continuamos recordando a las víctimas, honrando a los héroes y luchando por un mundo en el que los actos de terror ya no amenacen nuestra humanidad compartida. La búsqueda de la justicia, la protección de las libertades civiles y el fomento de la comprensión entre los pueblos y las naciones deben permanecer a la vanguardia de nuestros esfuerzos colectivos. El legado del 9/11 dará forma para siempre a la historia de los Estados Unidos y el mundo. Es a través de un compromiso con la paz, la resiliencia y la compasión que podemos esperar prevenir tales actos de terror y construir un futuro lleno de esperanza, comprensión